Buenas noches. Buenas noches, Inge. Buenas Buenas noches. noches, Enero. Buenas noches a todos. Bueno, después de varios días sin clases, vamos a retomar la clase. Bueno, ya habíamos tomado algo ya habíamos visto sobre cuartos fríos, habíamos visto la introducción, cargas de enfriamiento, o mejor dicho, cargas de refrigeración. Estuvimos viendo el primer día. Algunas partes constructivas de los cuartos fríos también lo estuvimos viendo. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la parte de generación de ganancias de calor, que ya vimos una parte de ella. Vimos cuáles son las principales causas de ganancias de calor, lo que son ganancias por transmisión, que son ganancias por tras de paredes, a través de puertas, como he dicho, a través de paredes, a través de techo. Bueno, sí, también la puerta podría quedar ahí también, a través de alguna ventana que podamos tener. También podemos tener ganancia de calor por infiltración. Cada vez que se abre una puerta y se cierra, el aire que entra genera ganancia de calor. También procedente del mismo equipo a refrigerar, el mismo producto genera calor, hay que también extraerlo. Y cualquier otra ganancia interna como personas, motores, iluminación, etcétera. Entonces, ya lo ya lo vimos en la primera clase. Y ahora lo vamos a ver ya con algunos ejemplos. La vez pasada solo lo vimos a nivel de texto, pero ahora lo vamos a ver con algunos ejemplos. Entonces, eh, yo agregué algunas diapositivas, aparte de las que ya teníamos. Lo voy a cambiar el puntero. Y solo permítanme un momento. Hoy sí. Ya vimos las principales causas de transferencia o de ganancias de calor que podemos tener en un cuarto frío o en un espacio que necesito refrigerar. La primera de ellas, pues, es la que tiene que ver por ganancias de calor a través de las paredes, los aspectos constructivos del cuarto frío. Ya vimos que la parte constructiva, pues nos referimos a lo que son las paredes, y que las paredes pueden estar construidas de diversos materiales, pero es común que la misma pared esté construida de un material que sea ya un aislamiento, un aislante. Entonces, hay algunas tablas que a mí me dan las propiedades de esa pared para poder encontrar lo que es el calor por transmisión. Entonces, la ecuación anterior que estuvimos viendo, que es la ecuación que se utiliza en aire acondicionado, para calcular la ganancia de calor a través de una pared, pues será igual a un coeficiente U, que ese coeficiente me da cuánto calor se transfiere por la pared. Pues es un valor que depende del material y del área, multiplicada por el área de esa pared y por un diferencial de temperatura. Pero aquí en refrigeración, esta fórmula se va a simplificar un poco y nos va a quedar de esta forma como está escrito acá arriba, que es calor por un coeficiente U por un área. Ahora, ¿qué pasó con la diferente temperatura? Pues la verdad que siempre lo vamos a aplicar, pero eso va a depender de una tabla. Y esas tablas, pues nosotros los podemos encontrar en el libro, que es la tabla 14.1. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pared con un área cualquiera, 100 pies cuadrados, nosotros tenemos este dato. Pero nos hace falta el valor U por el cual vamos a multiplicar esa área. Y el valor U es un valor que a mí me dice cuánto calor transfiere una pared bajo ciertas condiciones. Entre más alto es ese valor, más ganancia de calor voy a tener por esas paredes. Entonces, en el libro, es la primera tabla del capítulo 14. Hay una tabla que es la 14.1. Esta tabla lo que me da es ganancias por transmisión de calor, BTU por pie cuadrado por 24 horas. En sí lo que me da esta tabla es este valor U. Es este valor U. Una vez que yo encuentro este valor U,
lo multiplico por el área y yo ya encuentro lo que es la ganancia de calor. Ahora, hay algo muy importante que necesitamos aprender desde ahorita antes de empezar a hacer cualquier cálculo. Si lo ven, hay un dato donde dice por 24 horas, cada 24 horas. ¿A qué se refiere este término? Pues a lo que se refiere es que el valor que nosotros obtengamos en esta ecuación, o sea, U por A, va a ser un calor en BTU, pero es un calor que el recinto gana cada 24 horas, es decir, no es BTU por hora, no es BTU por minuto, no es BTU por segundo, es BTU cada 24 horas. Es decir, que este recinto, si nos da, por así decirlo, 1000 BTU, va a significar que gana 1000 BTU cada 24 horas, es decir, un día. En 10 días, pues ganaría 10.000 BTU. En 30 días ganaría 30.000 BTU. Entonces, de ahora en adelante, todos los resultados que obtengamos de ganancia de calor, nos vamos a referir que es una ganancia de calor cada 24 horas. Y así lo vamos a ir calculando. Bien, regresando, nosotros tenemos una tabla que es la 14.1 que me da este valor U. ¿De qué va a depender? Pues leamos la tabla. Una de ellos es que depende, pues, de un espesor de pared. Esta tabla es más extensa, pero yo extraje la parte inicial que tiene que ver con la columna de espesores de pared en pulgadas, desde 1 pulgada hasta 4 pulgadas. Entonces, primero tenemos que saber qué espesor de pared tenemos. ¿Qué otro valor necesitamos saber? Necesitamos saber la diferencia de temperaturas. Esta diferencia es el término que nosotros teníamos en aire acondicionado después del área, que era una diferencia media de temperatura. Pues aquí lo vamos a simplificar un poco y lo vamos a encontrar mediante tablas. Esta diferencia, ¿a qué se refiere? Pues es la diferencia del exterior del cuarto frío y la temperatura en el interior del cuarto frío. Es decir, si en el exterior tengo 100 grados Fahrenheit y en el interior tengo 30 grados Fahrenheit, esa diferencia sería 100 menos 30, sería 70. Entonces nos ubicaríamos en esta parte de acá. Nos ubicaríamos en 70. Entonces, esta línea no es temperatura, es diferencial de temperatura. Es diferencial de temperatura. Entonces, ahí tenemos el segundo dato que necesitamos conocer. Espesor de pared, diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Y necesitamos conocer otro dato, que es este factor K. Si vemos la tabla, ya tiene datos dados dependiendo, bueno, no importa el espesor de la pared. Si es de 1 pulgada, tenemos datos de 0.3 a 0.14. Si es 2 pulgadas, también de 0.3 a 0.14. De 3 pulgadas, 0.3 a 0.14. ¿Qué es lo que pasa con este factor K? Este factor K, que va de 0.3 a 0.14, depende del material de la pared. Depende del material de la pared. Entonces, ¿qué necesitamos conocer para encontrar este calor? Necesitamos conocer el valor U. Para conocer el valor U necesitamos espesor de pared, diferencia de temperaturas y material. ¿Por qué? Porque el factor K va a depender del material. Ahora bien, ¿cómo sé yo qué material es el que le corresponde el punto 30? ¿Qué material es el punto 2? ¿Qué material es el punto 16? Entonces, eso también está en el libro y está en la parte baja de esta tabla. Yo extraje esa parte, donde aquí vemos donde dice aislamiento y están esos mismos valores de K. Lo único que aquí ya me dice, cuando yo en la tabla, voy a regresarme a la tabla, miro un valor K de punto 30, quiere decir que estoy en el renglón para material de corcho o lana mineral. O sea, es una pared con aislamiento de lana mineral. Si me ubico en un renglón que dice punto 2, quiere decir que estoy en el renglón que corresponde a material de poliestireno moldeado. Si estoy en punto 15, significa que es un uretano, poliuretano, puede ser paneles de espuma de uretano, poliuretano, lo podemos poner con poliuretano también. Y el otro renglón es K igual a punto 14, que corresponde también a paneles de uretano, solo que en este caso es expandido. Expandido en el lugar, que es inyectado ahí en el lugar. Entonces, aquí tenemos los datos que nosotros necesitamos para encontrar la ganancia de calor a través de una pared. Repasando,
Para encontrar la transferencia de calor a través de una pared necesitamos esta ecuación. Calor por un valor U por el área de pared. Área de pared, pues yo lo puedo medir. Si yo tengo un plano, lo mido. O si el ejercicio me dice qué área tengo, pues es el área que voy a utilizar en pies cuadrados. Pero necesito el valor U. Y el valor U utilizo la tabla 14.1. ¿De qué va a depender la tabla 14.1 o el valor de U? Pues va a depender primero del espesor de la pared. 1, 2, 3, 4 pulgadas. Va a depender del material y eso me va a dar el valor K. Por ejemplo, si es 2 pulgadas de espesor y era poliestireno, pues nos vamos a ubicar en el renglón de punto 2. Y va a depender también del diferencial de temperatura. Es decir, si en el exterior tengo 100 grados Fahrenheit y en el interior tengo 20 grados Fahrenheit, va a ser 100 menos 20 igual a 80 grados. Entonces me ubico en esta columna y yo tendría un valor de una pared de 2 pulgadas poliestireno que tendría un valor U de 192. Y ese sería el valor que yo utilizaría aquí. También el calor que yo obtenga es un calor ganado durante 24 horas. Es decir, si aquí me da 1000, es 1000 BTU ganados en 24 horas. Es decir, no son BTU horas, sino que son BTU por cada 24 horas, es decir, por cada día. Si el cuarto frío trabaja 10 días, pues entonces se van a ganar 10.000 BTU. Esa es la diferencia. Entonces, yo tengo ahí un ejemplo, que lo, lo tenemos, bueno, lo podemos leer ahí en la diapositiva. Bien, tenemos ese ejemplo, solamente es para aprender a usar las tablas. Por ejemplo, tenemos una pared de poliestireno, un material de aislamiento de 4 pulgadas de espesor. Esta pared tiene 100 pies cuadrados, o sea, 100 pies cuadrados de área, con una temperatura exterior de 95 grados Fahrenheit. Alrededor del cuarto tengo 95 grados Fahrenheit. Y una temperatura en el interior, que sería la temperatura de almacenamiento de 30 grados Fahrenheit. Está por debajo de 32 grados Fahrenheit, quiere decir que es un congelador. Ya mantiene el interior en el punto de congelación para congelar los productos. Eh, ¿Cuál es la ganancia de calor por transmisión a través de la pared? Es decir, por conducción. Bien, la ecuación es exactamente la misma que ya vimos. Calor igual a un valor U por un valor de área. El valor de área, ya lo conozco, son 100 pies cuadrados. Bueno, aquí tengo un error, solo déjenme corregirlo. Aquí son 100 pies cuadrados. Ahora sí. Tenemos ese valor de área que son 100 pies cuadrados. Y tenemos las temperaturas. El exterior es 95, el interior es 30. Si recordamos de la tabla, yo necesito conocer la diferencia media de temperatura, es decir, exterior menos interior. ¿Y qué datos tengo para el exterior? Tengo 95. ¿Cuánto tengo en el interior? Pues tengo 30. Entonces me ubico en la columna de diferencia de 65 grados. O sea, estaríamos en esta columna de acá. ¿Qué otro dato necesito? Pues el espesor de la pared. El ejercicio me dice que es 4 pulgadas de espesor. Ya tengo datos. Me falta el material. ¿Qué material me dice el ejercicio? Me dice que es poliestireno. Y si me voy a la tabla, le corresponde un K de 0.2. Un valor K de 0.2. Entonces con eso me regreso a la tabla. Tengo 65 grados de diferencia media. Tengo un espesor de 4 pulgadas y dentro del espesor de 4 pulgadas tengo poliestireno que corresponde a un K de 0.2. Entonces intersectamos 0.2 con la columna de diferencia media de temperatura. Entonces yo tendría un valor de U de 78, que serían 78 BTU por cada pie cuadrado por 24 horas.
Eso significa este 78. Entonces, regresemos al ejemplo. Tenemos aquí los datos que obtuvimos. K de punto 2 que corresponde al poliestireno. Tenemos 78 para el valor de U obtenido de la tabla y tenemos el área. Entonces, lo que queda es aplicar la ecuación. Calor igual a U por A. U es igual a 78, área es igual a 100 y esto es igual a 7800. 7800 BTU ganados en 24 horas. Eso significa ese valor. Y eso es la ganancia de calor por pared, en el caso de un cuarto frío. Entonces, nada más ese es el procedimiento para pared. Si lo vemos es mucho más sencillo que cuando calculábamos transferencia de calor en aire acondicionado, que teníamos que conocer otros valores. Bien, eso es por transmisión. Ahora, muchas veces quizás a nosotros nos toque decidir qué espesor vamos a usar. Si vamos a la tabla anterior, vemos que, digamos que nos ubicamos en el mismo material. Imaginemos que es punto 3. Punto 3, recordemos que corresponde a lana mineral. Si tenemos lana mineral con 1 pulgada de espesor, vamos a tener unos valores de transmisión de calor. Imaginémonos que estamos con un diferencial de 45. Tendríamos un valor de transferencia de calor de 324. Pero si aumentamos el espesor a 2 pulgadas, siempre con lana mineral y el mismo diferencial, vamos a tener 162. Vamos a tener la mitad de transferencia de calor. Si lo aumentamos a 3 pulgadas, vamos a tener 108. Si aumentamos a 4, vamos a tener 81. Y así podemos ir aumentando y este valor va a ir disminuyendo. Solamente que hay un momento donde está bien, entre más espesor, menos transferencia de calor. Pero también llega un momento de que por más que le aumente espesor, esta transferencia de calor no va a seguir cayendo drásticamente. Entonces hay un punto donde ya la inversión de un espesor más grueso no sea tan necesario. Lo mismo ocurre cuando utilizamos aislamiento para aire acondicionado. Duplicar el espesor del aislamiento me puede ayudar. O aumentar el valor R me puede ayudar. Pero llega un momento que por más R que yo le ponga, no tengo un resultado tan conveniente como para justificar la inversión. Entonces, son algunos criterios que se utilizan para seleccionar el espesor. Pero en refrigeración podemos hablar como un estándar, espesores de 4 y 6 pulgadas. Y en el libro hay una tabla de espesores recomendados, nada más que pues orientado a Estados Unidos, ¿verdad? Es orientado a Estados Unidos. Para términos de exposición podemos utilizar esta tabla, donde da las recomendaciones de espesores mínimos para cuartos fríos. Vemos que el espesor de 4 pulgadas anda en el rango de cuarto frío, donde yo voy a mantener hasta 25 grados Fahrenheit temperatura. O sea que pueden ser congeladores también. Pero también el de 6 pulgadas puede estar en el rango de 15 grados Fahrenheit. A 15 grados Fahrenheit es temperatura bajo cero en grados centígrados. Es con un congelador. Entonces, ese puede ser un estándar para el espesor que nosotros seleccionemos en sus proyectos de exposición. Ahora ya temperaturas en Fahrenheit de menos 15, menos 40, pues ya son temperaturas bien bajas que ya podría salirse de aplicaciones alimenticias, que es el caso de los proyectos que nosotros estamos llevando, bueno, que estamos llevando en la clase. Entonces, una buena selección para sus proyectos puede ser 4 pulgadas o 6 pulgadas. Entonces, ahí podríamos estar bien con esos espesores. Y para salirme un poco, voy a ir al libro. El libro que yo se los pasé en el link de descarga. Solo me voy a ir al inicio del libro. Al inicio del capítulo, perdón. Aquí está esa tabla de valores U. Podemos ver de que la extracción que yo hice para la presentación es hasta 4 pulgadas. Pero podemos tener también 6 pulgadas, incluso 8 pulgadas, hasta 12 pulgadas de espesor.
Y el procedimiento pues sería el mismo, solo que llega un momento que no todos los materiales están disponibles para esos espesores. También no todos los materiales están disponibles para todas las diferencias de temperatura. Hay ciertos rangos donde ya no puedo utilizar esos materiales ni estos espesores. Entonces, digamos, para un rango diferencial de 100 grados y un espesor de 1 pulgada, ningún material me va a funcionar. Entonces, ahí sí, obligatoriamente tengo que aumentar el espesor. Entonces, eso quizás sean algunos rangos para seleccionar el espesor, pero si nos mantenemos en 4 pulgadas y 6 pulgadas estaríamos bien. Podríamos trabajar los proyectos con esos espesores. Bien, eso es ganancia de calor por transmisión. Ahora bien, así como lo hicimos, como lo vimos, estaríamos hablando de un cuarto frío que está al interior de alguna edificación o a la sombra. Digamos, generalmente los cuartos fríos están al interior de una edificación. Puede que estén anexos a una cocina, bajo techo, o en una bodega, en una instalación. Pero si tuviésemos la situación que un cuarto frío se encuentra en una posición externa donde en algún momento está expuesto al sol, a que también le dé el sol, ese procedimiento que acabamos de hacer, sí lo podemos aplicar, pero hay que tomar ahora un factor de corrección. Un factor de corrección que en el libro lo van a encontrar como corrección por efecto solar. Lo vamos a utilizar cuando nosotros tengamos un cuarto frío al exterior. Necesitamos hacer el factor de corrección. Eh, Creo que cuando les asigné, sí, creo que todos están en interior. Entonces, para proyectos de exposición, creo que no lo vamos a necesitar. Pero sí para evaluación y estudio y examen. Entonces, ¿cuál es el procedimiento cuando yo tengo una pared en el exterior? Pues hay que aplicar un factor de corrección. Y ese factor lo van a encontrar en la tabla 14.3 del libro, corrección por efecto solar. Pues lástima que el libro solo lo he podido encontrar con fotocopia, escaneado, entonces hay partes donde no se mira muy bien el texto, pero creo que aquí se logra leer, por lo menos se logra leer un poco. ¿Qué es el factor de corrección solar? Bueno, cuando sacamos el valor U, voy a regresarme a la tabla. Cuando encontramos el valor U, ¿qué fue lo que hicimos? A la temperatura exterior del cuarto frío le restamos la temperatura interior y ese diferencial es el que nosotros buscamos acá. El factor de corrección lo que hace es que a ese diferencial le tengo que sumar cierta cantidad de grados para compensar el hecho que a una pared le esté dando el sol. Entonces, ¿cuántos grados le vamos a sumar para hacer esa corrección? Imaginemos que el ejercicio que acabamos de ver, el diferencial era, creo que 65 grados. 65, vamos a ver cuánto era. 95 menos 30, sí, eran 65 grados. Pero si esa pared está al exterior y le da el sol, yo no voy a usar 65 directamente. Le tengo que aumentar cierta cantidad de grados antes de buscar el valor U por cuestiones de factor solar, de corrección de factor solar. Pero ¿cuántos grados les voy a aumentar? Bueno, entonces para eso nos vamos a la tabla 14.3 del libro. Corrección por efecto solar. Y va a depender del tipo de superficie. Realmente con tipos de superficie se refiere a qué tanto refleja la superficie, qué tanto refleja la luz solar, qué tanto la refleja, si la deja pasar o la refleja y no deja pasar hacia el interior del cuarto frío. Entonces, aquí hay una pequeña clasificación desde superficies de colores oscuros, como techos de pizarra, que techos cubiertos con papel o pintura negra. O sea, un cuarto frío color negro. Eso sería una pared oscura o una superficie oscura. Luego hay superficies intermedias, que pueden ser paredes que tienen un recubrimiento de madera sin pintar, o recubrimiento de ladrillos, tejas, o pintadas con color rojo, gris o verde, colores que no son color negro, ¿no? Y superficies de colores claros, color blanco, pues sería el ejemplo más
más cercano. Entonces, esa sería una superficie de color claro. También va a depender hacia dónde está orientada esa pared. Si está orientada hacia el este, hacia el sur, al oeste, o si es el techo del cuarto frío. Entonces, imaginémonos que nuestro ejercicio hubiese sido una superficie oscura, o sea, pintada de color negro, y hubiese sido el techo, la parte del techo del cuarto frío. Entonces nos ubicamos en la primera clasificación y nos ubicamos en la columna de techo plano y vemos que tiene un valor de 20, que quiere decir que a los 65 grados de diferencia de temperatura que obtuvimos le tenemos que sumar 20 grados y hemos utilizado 85. Esa ha sido la diferencia de haber sido el techo del cuarto frío. Ahora veámoslo ya con la definición de otro ejercicio, que es continuación del anterior. Si en el ejemplo anterior, pues hablando siempre de la pared, si en el ejemplo anterior el cuarto frío está expuesto al sol, ¿cuál sería la ganancia de calor por la pared orientada al este y pintada de blanco? Bien, va a ser la misma fórmula, calor igual a U por A. Área pues sigue siendo la misma, pero el valor U va a cambiar. Va a cambiar porque tenemos que corregir ese diferencial de temperatura. Entonces, ¿cuál va a ser la corrección? Entonces, busquemos en esta tabla en qué valor yo quedaría. Primero, pues una pared pintada de blanco, es decir, que sería de la última clasificación, superficie de color claro, pintura blanca. Aparte de eso, orientada hacia el este, es decir, quedaríamos en la primera columna. Entonces, una pared de color claro, pintura blanca, orientada hacia el este, debe tener un factor de corrección de 4. Eso significa que debo sumarle 4 grados a la diferencia de temperaturas que yo tengo. ¿Qué diferencia de temperaturas tenía? Exterior 95, interior 30. Eso daba un diferencial de 65 grados. Pero a esos 65 ahora le tengo que sumar 4 grados. Quiere decir que ahora el diferente de temperatura va a ser 69. El material sigue siendo el mismo, poliestireno, con un factor K de 0.2. Factor de corrección es de 4, solamente que, voy a colocar aquí factor de corrección de 4. Ahí está, ahora sí. Factor de corrección es de 4. Entonces regresemos a la tabla para ver qué valor de U me corresponde ahora. Aquí estamos. Seguimos teniendo poliestireno, espesor de 4 pulgadas. Sigue siendo poliestireno, o sea, nos ubicamos siempre en 0.2 para el valor de K. Y la columna diferencial de temperatura ya no va a ser 65, va a ser ahora 69 porque debo sumarle los 4 grados de corrección. Y voy a quedar casi en 70. Digamos que 69 estaría un poquito antes de estos valores. Habría que interpolar. Si lo buscamos, yo tendría espesor de 4, es poliestireno, entonces me ubico en el renglón de 0.2, pero ya no me voy a quedar en el valor de 78 porque este era el valor para 65 grados. Como está expuesto al sol, debo corregir y quedaría en 69 grados y quedaría cercano a 84. Ahí habría pues que interpolar un poco. Solamente que estamos cercanos a 84. ¿Qué valor tomamos nosotros? Nosotros tomamos un valor de 83. Y ese sería el factor de corrección. Ya no sería 78 el valor de U, ahora va a ser 83. El área sí sigue siendo la misma, entonces ahora debo multiplicar 83 por 100. Y esto daría igual a una ganancia de calor de 8300 BTU por cada 24 horas. ¿Cuánto era en el anterior cuando no estaba expuesto al sol? Era 7800. Por el hecho de estar expuesto al sol, la ganancia de calor cada 24 horas aumentó 500 BTU. O sea, pasó de 7800 a 8300. Y eso es ganancia de calor por transmisión.
¿Qué va a pasar con sus proyectos de exposición? Van a tener que hacer este mismo procedimiento por todas las paredes que tengan en su cuarto frío. Eh, eh, si es interior, pues no va a importar hacia dónde está orientada. Entonces lo que pueden hacer es sumar las áreas totales. No importa si está al este, al sur, al oeste o si es parte del techo del cuarto frío porque es interior. Si fuesen exteriores, ahí sí hay que dividir. Hay que dividir cuál pared es al norte, cuál es al sur, cuál es al este y cuál es al oeste. Bueno, la verdad que aquí no da clasificación para el norte, solo da para el este, al sur, al oeste y techo plano. Eh, bien, preguntas hasta ahorita. Entonces, eso es ganancia de calor por transmisión. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen tenido vidrio? Es raro que un cuarto frío tenga ventana, pero puede ser que la tuviese. ¿Qué hubiese pasado? Realmente la ecuación es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Que me voy a salir un poco y voy a ir otra vez al libro. Si lo vemos el libro, en esa tabla donde me da los valores K para los materiales, nos vamos a la parte final y aquí vemos que hay valores para vidrio. A ver, hortulano. Están estos valores que son para vidrio. Entonces, si yo hubiese tenido eh, alguna pared, pero esa pared, una parte es vidrio, yo hubiese tenido que separar. Y el procedimiento que usamos, hubiéramos tenido que encontrar cuánta área correspondía a poliestireno y cuánta área correspondía a vidrio. Y el área que correspondía a vidrio lo iba a tener que multiplicar con un valor U correspondiente al vidrio. Y en ese caso, yo hubiese tenido que saber si era vidrio sencillo, vidrio doble o vidrio triple. Y estos serían los valores U. Por ejemplo, el primer caso que era cuando no estaba al exterior, sino que en el interior, la diferencia de temperatura media era 65 grados. ¿Cuál hubiese sido el valor U de ese vidrio? Si hubiese sido vidrio doble, hubiese sido 715. 715. Si vemos la parte del vidrio, el valor U es 715 y la parte de poliestireno era 78. O sea, hay una gran diferencia. ¿Cuál era? Era este. 78 la parte de poliestireno y la parte de vidrio 715, es decir, casi 10 veces más. Es decir, que el vidrio tiene mucha mayor ganancia de calor que lo que hubiese sido a la pared de aislamiento. Por eso no es común encontrar ventanas en un cuarto frío. No debería ser común. La puerta sí podría tener vidrio para hacer alguna cierta inspección desde afuera sin necesidad de entrar. Entonces, es el mismo efecto que en aire acondicionado. El vidrio puede tener una ganancia de calor mucho mayor que a lo que son las paredes. Por eso, para una misma área cuadrada, yo puedo tener equipos de aire acondicionado más grandes si yo tengo mucho vidrio. Si tengo menos vidrio, el sistema de aire acondicionado podría ser menor, podría ser pequeño. Entonces, eso es el efecto de tener vidrio en aire acondicionado y en refrigeración. Bien, esto es transmisión. Entonces, ya con esto ya tienen para calcular transmisión, ganancia de calor por transmisión en sus proyectos. Ahí les pasamos el plano, ahí pueden sacar las distancias. ¿Qué seguiría después de transmisión? Seguirían lo que son las infiltraciones. Eh, no sé si a alguien alguna vez los han regañado o le han dicho que no estén abriendo la refri a cada rato. Vamos a ir a ver qué hay y regresar al ratito y agarrar agua, después agarrar fresco al ratito. Entonces, lo que pasa es que cada vez que se abre y cierra la puerta, hay ingreso de aire como infiltración. Puede haber ingreso de aire como infiltración. O al revés, puede salir aire helado. Pero ese aire helado que sale es repuesto por aire que está a la temperatura del cuarto. El problema es que ese aire, si está cerrada la refri y está hablando de grados centígrados a 5 grados en el interior, pero yo abro la refri y entra aire a 25 o 30 grados, ahora el circuito de refrigeración tiene que agarrar ese aire y enfriarlo hasta 5 grados.
Entonces, es una ganancia de calor que debe reponer el equipo de refrigeración. Y eso se transforma pues en consumo de energía, un mayor consumo de energía. Y si es mucho tiempo, lo que puede pasar es que esa aire de infiltración es tan grande que va a hacer que mis productos por un momento se calienten. Y si es un producto que se arruina, si está en eso de que se calienta y se vuelve a enfriar, pues se va a dañar. Se va a dañar. Entonces, sí tiene un efecto que estemos abriendo a cada rato un refrigerador. Lo mismo un cuarto frío. Bien, ¿cuál es el efecto? Pues ingreso de infiltraciones. Bueno, es como redundar, infiltraciones. Ya desde que digo infiltraciones me refiero a ingreso de aire. Entonces, cada vez que yo abro una puerta, tengo ingreso de aire al cuarto refrigerado. Eh, Incluso no solo cuando se abre, también por las mismas fisuras que quedan entre la puerta y las paredes. Por ahí puede haber infiltraciones, pero tiene más que ver con las veces que se abre un cuarto frío. Eh, Obviamente es difícil saber cuánto aire ingresa cada vez que alguien abre una puerta. ¿Cómo lo mido? Tendría que poner algún sistema de medición con algún flujómetro, un balómetro, un anemómetro. Pero es difícil saber también si el que está operando el cuarto frío lo va a abrir a cada rato o si lo va a abrir una vez al día. Es bastante difícil. Entonces lo que se hace es que se utilizan tablas que ya usan un cierto promedio para determinar la ganancia de calor por infiltraciones. Y esos están en el libro. Una de ellas, pues, es la que están viendo ahorita en el libro, en la diapositiva, perdón. Estas tablas, primero, hay varias tablas. En el libro hay varias tablas. La primera de ellas, si vemos el título, dice promedio de cambios de aire por 24 horas en cuartos de almacenamiento a temperaturas menores de 32 grados, debido a la apertura o abertura de la puerta y la infiltración. Esta tabla me dice cuánto aire ingresa por infiltración por abrir y cerrar unas puertas en un cuarto frío. No me dice cuánto calor se gana por eso, sino cuánto aire ingresa. Ya para saber cuánto calor hay otras tablas más adelante. Bien, ¿de qué depende ya este promedio que se generó en esta tabla? Va a depender, la cantidad de infiltración va a depender, pues nada más que del volumen del cuarto frío. Es decir, alto, largo por ancho, o ancho por largo por alto. O sea, el volumen físico del cuarto frío eh, va a depender de eso. Imaginemos que tenemos un cuarto frío de 4.000 pies cúbicos. Alguien midió con un medidor láser, alto, largo y ancho. En nuestro caso, pues lo medimos en los planos, en AutoCAD, medimos ahí el área y lo multiplicamos por la altura. Y ese sería el volumen. Digamos que nos dio 4.000 pies cúbicos. ¿Cuántos cambios de aire por 24 horas voy a considerar para este cuarto de 4.000 pies cúbicos? Voy a considerar 6.3 cambios de aire. Ahora bien, me pueden preguntar a qué me refiero yo con cambio de aire. ¿Qué significa esos 6.3 cambios de aire por 24 horas? Es común para cuestiones de aire fresco, renovación de aire o ventilación mecánica, eh, que hablemos de cambios por hora. En nuestro caso es cambios por 24 horas. Si a mí me dicen que este cuarto de 4.000 pies cúbicos va a tener 6.3 cambios de aire por hora, significa que este volumen va a ser reemplazado 6.3 veces durante esas 24 horas. Es decir, si yo tuviese, bueno, si hubiese uno que fuese más sencillo, bueno, si fuese 4.000 pies cúbicos de volumen y a mí me dijesen que tengo un cambio por 24 horas, quiere decir que estos 4.000 pies se reemplaza una vez en esas 24 horas. Es decir, que entraron 4.000 pies cúbicos y los 4.000 pies cúbicos que estaban adentro se reemplazaron. Si me hubiesen dicho dos, significa que estos 4.000 pies cúbicos fueron reemplazados dos veces. Quiere decir que entró un total de 8.000
pies cúbicos durante 24 horas. Si hubiesen sido 5, significa que este volumen se reemplazó 5 veces. Quiere decir que entró 4.000 por 5, o sea, entró 20.000 pies cúbicos al cuarto frío. Entonces, a eso se refiere cambios por 24 horas. Entonces, quiere decir que estos 4.000 fueron reemplazados 6.3 veces durante las 24 horas del día. Bueno, de la operación del cuarto frío. Entonces, a eso se refiere por esos cambios. Entonces, si yo tengo mi volumen del cuarto frío, lo multiplico por los cambios que le corresponden y ya obtengo cuántos pies cúbicos entró al cuarto frío en 24 horas. Con eso yo calculo cuánto flujo de aire entró. Bueno, antes de pasar a la siguiente parte, sí hay que identificar que cuánto aire entra por infiltración va a depender del volumen. Eso me va a dar cuántas veces entró el volumen, pero va a depender también de qué tipo de cuarto frío estamos hablando. En este caso estoy hablando de un cuarto frío para mantener temperaturas menores a 32 grados Fahrenheit, o sea, un congelador. Porque hay otra tabla, eh, bueno, puse la misma tabla 2 veces. Sí, hay otra tabla, mejor me voy a ir al libro para que lo veamos en el libro. A ver. Infiltración. Aquí está. No, esta. Hay dos tablas. Hay una que es para cuartos fríos con temperaturas mayores a 32, es decir, cuando solo son cuartos para mantener helado. Pero helado, o sea, mantener frío, pero no congelado. Y hay otras tablas que es para cuartos fríos que mantienen congelado. Entonces, en sus proyectos, para sacar cuánto aire ingresa por infiltración, tomemos en cuenta si el cuarto frío es para mantener helado o si es un cuarto frío para mantener congelado, porque ahí vamos a depender de cuál cuarto frío estamos hablando. Por ejemplo, 4.000 pies cúbicos, si fuese un cuarto frío para solo mantener helado, los cambios a considerar serían 8.2. Pero si es un cuarto frío para mantener congelado y el mismo volumen, pues los cambios serían 6.3. Aquí yo tendría menos infiltración que en el caso de mantener solamente helado. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta cuando estén haciendo los cálculos en sus proyectos. Bien, eso es solamente para saber cuánto aire entra por infiltración. Falta, bueno, tal vez nos queda tiempo para ver el cálculo. ¿Qué pasa ahora para saber cuánto calor me va a generar esa infiltración que entró? O sea, 4.000 pies cúbicos por 6.3 me va a dar aproximadamente 24.000, 25.000 pies cúbicos por 24 horas. Ahora, ¿cuánto calor me representa ese aire que entró? Pues hay otra tabla, que es la tabla 14.3 o 14.6, perdón, que me da cuánto calor genera cada pie cúbico que ingresa al cuarto frío. ¿De qué va a depender? Uno va a depender de qué temperatura de almacenamiento tengo en el cuarto. Y va a depender de qué temperaturas o qué condiciones tengo el aire que está entrando. Es decir, si yo tuviese aire caliente entrando a 95 grados, lo ubicamos en esta columna. Y también va a depender de qué humedad relativa tiene ese aire que está entrando. Pudiese ser que entra a 95 grados y tiene una humedad relativa de 60%. Entonces nos ubicamos en esta columna. Y si estoy almacenando a 35 grados, o sea, solo para mantener helado, mi cantidad de calor por cada pie que ingresa sería 2.79 BTU por cada pie cúbico que está ingresando. Entonces, eso es para saber cuánto calor me representa la infiltración. Solamente quisiera, quedan 10 minutos, por lo menos ver el cálculo de infiltración con un ejemplo. Para hacerlo un poquito rápido, vamos a ver que este sí es el ejemplo que está en el libro, que tenemos un cuarto para almacenamiento en frío mantenido a 20 grados Fahrenheit, es decir, menos de 32 grados, es un congelador.
tiene un volumen de 1500 pies cúbicos. Ese es el volumen físico del cuarto frío. Las condiciones del aire exterior, o sea, el aire que ingresaría, sería de 90 grados Fahrenheit y 50% humedad relativa. Calcular la ganancia de calor por infiltración a través de la puerta. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ¿qué condiciones tenemos? Temperatura de almacenamiento son 20 grados Fahrenheit, el volumen son 1500 pies cúbicos, temperatura exterior es 90 grados Fahrenheit y ese aire exterior tiene 50% humedad. Primero, calcular cuánto aire va a ingresar. Para eso, pues, en el libro no escriben unas fórmulas, pero yo aquí la escribí así en forma de texto, que el aire por infiltración va a ser igual a los cambios por cada 24 horas por el volumen del cuarto frío. El volumen del cuarto frío ya me lo dan como 1500 y los cambios por cada 24 horas es igual a 11. Ahora, ¿cómo supe yo que es igual a 11? Entonces, me voy a ir al libro. Voy a ir al libro porque en el libro sí están las tablas. Como es 20 grados de almacenamiento, quiere decir que estoy en la tabla de temperaturas menores a 32. ¿Cuál es mi volumen físico del cuarto frío? Son 1500 pies cúbicos. Entonces yo me ubico en 1500 pies cúbicos. ¿Qué cambio le corresponde? Le corresponde 11 cambios. 11 cambios cada 24 horas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en esta ecuación. En esta ecuación, 11 por 1500. Lo que es igual a 16.500 pies cúbicos por 24 horas. Quiere decir que de un día para otro, en 24 horas, se van a infiltrar 16.500 pies cúbicos de aire. Es bastante. Ahora, ¿cuánto me representa esos 16.500 pies cúbicos en calor? Entonces nos vamos ahora a la siguiente fórmula, que es el aire calculado de infiltración por el calor de cada pie de aire infiltrado. Ya tenemos que el volumen infiltrado son 16.500, pero cada pie cúbico, ¿cuánto calor se gana? Entonces me voy a la tabla de ganancia de calor. Esta tabla ya está más extensa. Primero necesito ubicar mi temperatura de almacenamiento. Entonces voy a hacer un poquito más grande aquí. Y el ejercicio me dice que mi temperatura de almacenamiento es 20 grados. Este de aquí. También me dice que el aire que ingresa tiene 90 grados de temperatura y tiene una humedad de 50%. Entonces, ¿qué otro dato necesito? Eh, perdón, ¿qué otro dato necesito? Bueno, ya tengo todos los datos. ¿Qué es lo que necesito? Pues intersectar 20 con 50 humedad relativa. Y aquí yo tengo que cada pie cúbico va a representar una ganancia de calor de 2.62 BTU. Y ese valor es el que yo tengo en esta parte. Cada pie cúbico de aire infiltrado va a representar 2.62 BTU hora de ganancia de calor. Al realizar la multiplicación, pues, por el aire infiltrado, yo voy a tener una ganancia de calor de 42.230 BTU durante 24 horas. Durante 24 horas. Entonces, esa es la ganancia de calor por infiltración. Entonces, en sus proyectos ya pueden encontrar ganancia de calor por pared y ganancia de calor por infiltración. Y van a ir sumando. Entonces, esa suma nos va a ir dando cuando ya de aquí a la siguiente semana nos va a dar el calor total que necesito extraer y con eso yo ya puedo calcular o seleccionar el equipo de refrigeración. Entonces ya vimos dos tipos de ganancia de calor, por transmisión y por infiltración. Ya lo podemos aplicar a los proyectos de cada grupo. Bien, entonces nos quedaríamos aquí. Sí, nos quedaríamos aquí y mañana miraríamos ya la ganancia de calor por el mismo producto. O sea, los mismos productos producen calor que también necesita extraer el equipo de refrigeración. Entonces, si hay consultas, si no, continuamos mañana.
Sí, sí, Diego, mañana nos vemos. Bueno, bueno, entonces continuamos mañana, siempre a las 8. Buenas noches, Inge. Bueno, buenas noches.